El otro día vi la película King Richard, en la cual Will Smith representa la vida y la historia de Richard Williams, el padre de dos de las mejores tenistas del mundo, de la historia, Venus y Serena Williams. Y si no viste la peli, probablemente te estés preguntando ¿por qué vale la pena contar la historia del padre? Bueno, Richard Williams fue una persona que en determinado momento de su vida decidió que iba a tener 2 hijas mujeres y que sus 2 hijas iban a ser las mejores tenistas del mundo. Y entonces traza un plan antes de que nazcan, al cual se sostiene durante los próximos 20 años junto a su esposa y el resto de su familia para lograr su objetivo. Y lo hace para sacar a su familia de la marginalidad en la que vivían. La película cuenta cómo durante esos 20 años prácticamente él tuvo que superar infinidad de problemáticas, obstáculos, vicisitudes, críticas. Él no era tenista y su mujer tampoco. Él tuvo que aprender y desde chiquitas las entrenaba y las llevaba a practicar y también las llevaba al colegio y hacía que el plan esté ejecutado al milímetro. Trabajaba con ellas de día y después se iba a trabajar de noche como guardia de seguridad para obtener los ingresos que necesitaba para sostener a su familia y al resto de sus hijas, para con quienes también tenía un plan. Y a mí me hizo pensar mucho esa película, sobre todo en tiempos en los que muchas veces cuando termino de dar una charla o un curso o una clase sobre creatividad, en las cuales hablamos de la pasión, del hacer, de los proyectos, de los emprendimientos, muchas veces se me acercan padres que me dicen: me encanta todo lo que estás diciendo, pero mi hijo no sabe qué hacer, tiene 17, 18, 19, 20 años y está como que no tiene una pasión, no sabe elegir una carrera, está perdido, se la pasa jugando a los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como el otro punto del espectro, ¿no? A ver, no estoy diciendo que lo que hizo Richard Williams es lo que deberíamos hacer todos. No es para todos diseñar un plan al cual nos vamos a sostener o agarrar durante los próximos 20 años de nuestra vida, obviamente. Pero son como los extremos del rango dinámico, ¿no? Quien hace un plan y lo ejecuta durante prácticamente toda su vida y quien va viendo qué pasa y va dejando que fluya y muchas veces en ese camino se pierde. Pero cuando terminé de mirar la peli, hice una investigación, ¿no? Y entonces empecé a buscar, bueno, ¿qué otras personas se sostuvieron a un plan durante muchos años a pesar de las vicisitudes y los problemas? Y entonces, por ejemplo, me encuentro con Steve Jobs, al cual yo muchas veces menciono, que estuvo prácticamente 6 años diseñando la primera computadora personal, mientras el mercado y la prensa le hacía querer creer que en las casas no necesitábamos computadoras. Por ejemplo, o Walt Disney, a quien un editor le dijo una vez que carecía de imaginación y de ideas. O Edison, que le dijeron que era demasiado estúpido para aprender nada cuando era niño. O J.K. Rowling, que escribió Harry Potter mientras era mamá soltera y recibía una asistencia del Estado. O Van Gogh, que vendió un solo cuadro en su vida poco antes de morir. O Lady Gaga, que cuando consigue su primer contrato discográfico a los 3 meses, la disquera la echa. Pero al igual que todos los demás, y al igual que Richard Williams, es como si algo les dijera que tienen que seguir. Porque el creativo, o la creativa, siempre escucha una voz que aún no suena. Y como aún no suena, el resto generalmente no la escucha. Las otras personas, por más que te conozcan, es poco probable que escuchen esa voz que aún no tiene sonido, pero sí tiene palabra y tiene mensaje, y es la que nos lleva a hacer lo que queremos hacer. En el caso de todas estas personas, y el de Richard Williams, había un plan. Algunos lo diseñaron de manera más explícita que otros, pero había un plan. Y lo que realiza ese plan, que recordemos, inicialmente está en el imaginario, es la acción. Y no solo realiza el plan, sino que materializa esa voz que el creativo escucha. La voz empieza a sonar.
la música empieza a suceder. El proyecto se empieza a manifestar, toma cuerpo, dinámica y empieza a dar las primeras señales de que esa voz que uno escucha algo de sustento tiene. No sabemos bien de dónde viene, no sabemos bien a dónde nos quiere llevar, pero está. Y los creativos la escuchamos. El plan es para materializar la voz. El plan es para materializar el sueño. Nos enseñaron a soñar con grampas, básicamente, a soñar con cuidado, a soñar con diluyentes. No vayamos a tener grandes sueños porque son imposibles. ¿Quién va a lograr lo imposible? Bueno, justamente un plan es la manera de ir logrando lo imposible. Así te lleve 6 meses, 1 año, 2, 15 o 20. Lo interesante de un plan es que cuando uno se embarca en él, el plan empieza a contar una historia, a escribir una narrativa, a explicarte por qué estás y para qué estás y qué es lo que hay que hacer. Y está buenísimo. Y no estoy diciendo que todo sea color de rosa. Vean la peli King Richard para ver las vicisitudes que tuvo que sufrir o superar ese hombre a la hora de convertir a sus hijas en las 2 mejores tenistas del mundo. Muchísimo. Pero cada vez que él tenía un problema o un obstáculo, él volvía al plan. Y cada vez que el mundo lo quería tirar para otro lado, él volvía al plan. Y él usaba todo tipo de herramientas para ayudarse a sostener ese plan. Como por ejemplo, notas y carteles recordatorios. Cada vez que iban a entrenar con las nenas, pegaba un cartel en la cancha de tenis que decía: si fallas en planear, planeas fallar. Si fallas en planear, planeas fallar. Buenísimo. Hoy te quiero invitar a que empieces a trazar un plan. A tu manera, con tus herramientas. Pero un plan que esté alineado a tus aspiraciones, a tus sueños, a esa voz que de tanto en tanto escuchás y que te dice: estaría bueno hacer tal o cual cosa, ¿no? Un plan que quizás no sabés exactamente cuáles son los pasos a seguir, pero por lo menos te invita a investigar. Te invita a sentarte en la compu, googlear, ver qué hicieron otros, tomar notas, sacar algunos aprendizajes, bocetar algunas ideas y empezar a soñar a lo grande con tu creatividad. Porque si nosotros no planificamos para nosotros mismos, nosotros formamos parte del plan de alguien más que seguramente tiene otros objetivos, otros propósitos, otros sueños y que muchas veces no son los mejores para nosotros. Hacete parte del plan. Escribilo, pegate notas en la pared, dale forma, definí objetivos, anda por etapas. Pero no hay nada más enriquecedor para el proceso creativo que materializarlo en un plan. No dejarlo a la deriva, creo cuando tengo ganas o creo cuando estoy motivado o motivada. No, agarra tu creatividad y la pones en el contexto de un plan. Y a partir de ahí empezás a hacer y empezás a crear. Esto que estoy haciendo ahora es parte de mi plan. Un lunes a la mañana. Me encantaría invitarte a que en este mismo momento, sea cuando sea que lo escuches, vos comiences a bocetar, a diseñar el tuyo. ¿Te parece? Bien, tengo preguntas que me han enviado para responder en esta oportunidad. Te recuerdo que si querés enviarme tu consulta por mensajito privado de Instagram, podés hacerlo. Y si me querés mandar un audio y salir al aire en el podcast, también lo podés hacer. Me escribe en esta oportunidad Sara Dean y me consulta cómo decondicionarnos para que fluya nuestro ser creativo. Es una muy buena pregunta, Sara, porque muchas veces no somos creativos o creativas porque tenemos un montón de condicionamientos, un montón de limitaciones, un montón de reglas. Lamentablemente, muchas veces nos es muy difícil visibilizar esos condicionamientos, pero hay un truco o una puerta de acceso rápida que es a través de las cosas que hacemos o de las cosas que dejamos de hacer. Entonces, un lindo ejercicio es revisar tu agenda de cada día y anotar, ¿sí?, las cosas que hiciste y las cosas que no hiciste y tratar de entender por qué hiciste lo que hiciste y por qué dejaste de hacer lo que dejaste de hacer. A veces dejamos de hacer cosas porque creemos cosas
que no son, y ahí empiezan a aparecer los condicionamientos, y a veces hacemos cosas porque creemos que son importantes o necesarias cuando en realidad no lo son tantos, y ahí vuelven a aparecer los condicionamientos. Entonces, está bueno que uno haga una especie de retrospectiva o de ejercicio de reflexión en donde uno anote, bueno, a ver, cuáles son mis limitaciones, etcétera. Pero eso está acá adentro. Una forma que puede ser más efectiva es a través de lo que uno hace, concretamente, cómo es tu vida, qué hiciste hoy desde que te levantaste hasta que te fuiste a dormir, y qué dejaste de hacer. Y cuando uno empieza a observar eso, ahí empieza a entender cuáles son sus patrones, cuáles son lo que llaman los drivers, las cosas que te impulsan a hacer, las cosas que te levantan de la silla, las cosas que te llaman a la acción, a hacer cosas que a veces son buenas y a veces no son tan buenas, insisto. Y también las cosas que uno deja de hacer, las cosas que evita, las cosas que no hace por miedo a que, etcétera, etcétera, etcétera. Enfócate en tus acciones y vas a ver cómo empiezan a aparecer todos los condicionamientos que rigen tu comportamiento y tu manera de ser y hacer en el día a día. Sarita, gracias por tu consulta. Bien, y la licenciada Victoria Soler, psicóloga, me pregunta: ¿un sistema para anotar todo mientras me baño o manejo, así no me olvido hasta que sea el momento formal de la escritura? Espectacular tu consulta, Victoria, muchísimas gracias por enviármela. Yo uso la música y canto una canción conocida, famosa, que me guste mucho, que estoy cantando mucho en estos días. No sé, agarro cualquier tema, un tema de Elton John o de Dua Lipa, y le cambio la letra y canto la idea que no quiero olvidar. Y entonces asocio esa idea nueva con algo conocido. Y cuando uno asocia lo nuevo con lo conocido, es más fácil de recordarlo. Esa es mi técnica, ¿sí? Me acuerdo que siempre mi papá me decía que él recuerda los números asociándolos a números conocidos, ¿no? Entonces alguien le da un teléfono y como es la primera vez que lo escucha, él lo asocia a, no sé, la dirección de su casa o a la fecha de cumpleaños de alguien o a lo que sea, un número conocido. Bueno, a mí me funciona una técnica similar pero con la música. Cuando se me ocurre una idea o una frase para publicar, para un video, para el podcast, la asocio a una canción y la voy cantando en la ducha, en donde sea que esté, y después cuando llego a mi casa me acuerdo mucho más fácilmente. Gracias por tu consulta, Victoria. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Te invito a visitar gaiki.org, en donde ya estamos planificando un montón de actividades para inspirarte y para ayudarte a conectarte con tus ideas y convertirlas en proyectos. Nuestro lema es que las ideas sucedan, así que para eso estamos. Te recuerdo que me puedes escribir por mensajito privado de Instagram o a través de la página de Gaiki con tus consultas y sugerencias, y las estaremos seguramente leyendo para el próximo episodio. Esto fue Gaiki, una filosofía para la creatividad. Gracias por tu escucha.